en el impulso. Amigos de Fuego AM, cordial saludo para todos. Bendiciones en Cristo Jesús. Empezamos el programa de hoy, El Impulso, por este medio radial conectado con Facebook y YouTube. Agradecemos a cada uno de ustedes por el apoyo en las ofrendas para el sostenimiento de esta cadena radial evangelística que llega a todo el mundo presentando el Evangelio de Jesucristo para salvación. Honramos la vida de los pastores Diego García y de la pastora Liliana Leguizamón y de todo el personal que labora en esta cadena de grandes bendiciones para toda la audiencia. Qué bueno hablar de personajes que Dios les entregó una misión y lo cumplieron. Y además del cumplimiento, dejaron grandes testimonios de vida personal, ministerial y de iglesia para la iglesia de hoy, para la familia de hoy, para el creyente de hoy, y que todo esto que presentamos en el impulso y toda la programación de Fuego AM sea un testimonio para todos aquellos hombres y mujeres que abrazan el Evangelio de Jesucristo. Por eso honramos al Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor Salvador, por permitirnos compartir con cada uno de ustedes las grandes bendiciones que nos enseña la Biblia, las Sagradas Escrituras. Tenemos como título para el día de hoy las confesiones. Interesante. Las confesiones o confesión de pecados. Confesión de pecados. Y es que en toda persona que da su testimonio y deja su testimonio para la posteridad, pues allí se va a ver cómo era esa persona que presentaba a Cristo, cómo enseñaba la doctrina cristiana, cómo era su vida. En otras palabras más amplias, un testimonio nos dan a entender cómo fue el núcleo familiar de esa persona, cómo fue su vida personal en interacción con los demás, con el prójimo, cómo fue su testimonio en la iglesia, con el hermano, con los compañeros, cómo fue el ejercicio de la profesión que Dios le dio, qué dejó para el mundo, qué enseñó. Y muchos podemos tener mucho conocimiento y podemos enseñar muchas cosas, incluso las mismas Sagradas Escrituras en forma puntual, pero es posible que nuestro testimonio desvirtúe muchas cosas que nosotros hicimos o que muchas personas nos vieron y que ese testimonio nuestro es donde realmente vamos a manifestar delante de Dios qué es lo que realmente somos
¿O qué fuimos en este mundo? ¿Qué compartimos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo fue con nuestro hermano? ¿Cómo fue con la persona que teníamos a cargo para evangelizarla, para enseñarle, para llevarla a los pies de Cristo? Esto es muy importante, amigo oyente. Es cierto que si nosotros llevamos una vida de integridad y desarrollamos todos los dones que Dios nos ha dado y ejercemos la profesión rectamente, temerosos de Dios, téngalo por seguro que esa profesión que Dios le ha dado lo va a prosperar, le va a dar comodidad, le va a dar una calidad de vida excelente, va a estar feliz, puede pagarle el estudio a sus hijos en buenas universidades, dejarles un buen remanente para que ellos puedan subsistir. Eso es lo más importante cuando se ejerce la profesión que Dios nos da. Pero si se trata, amigo oyente, de salvarse de la condenación, tú tienes que necesariamente conocer el testimonio de grandes hombres que dieron su vida, que no persiguieron cosas materiales, sino que lo único que perseguían ellos en su vida era proclamar el Evangelio de Jesucristo, que no les interesó su vida cómoda, sino incluso la persecución, la escasez y muchas veces la persecución y la muerte. Eso es lo más importante que vemos en muchos autores que ya están en la presencia de Dios, pero que su testimonio es vivo, vivo y vigente para hoy y seguirá vigente por muchos siglos o por mucho tiempo conforme a la soberanía de Dios. Y por eso, mire, amigo oyente, han pasado 2000 años y los estudiosos, los eruditos, los grandes biblistas, los que han estudiado, que han dedicado 50, 60, 70 años a estudiar, pues hay una unanimidad en donde durante durante 2000 años, 20 siglos, se resaltan en los 5 primeros puestos a 5 personas. Estamos hablando que durante 2000 años la historia los ha juzgado y les ha dado una calidad de hombres sobresalientes que impactaron en el mundo y seguirán impactando a través del tiempo y del espacio. Y esas 5 personas, durante 2000 años, puedo enumerarlas de acuerdo a los grandes maestros y eruditos que les han dado una calificación y una ubicación. El primero, sin contar a Pablo, ni los apóstoles, ni los grandes escritores del Nuevo Testamento, no, es después de que se cerró el canon. Em, Uno es, por orden cronológico, Agustín de Hipona, que en el pasado programa hablamos él de su núcleo familiar, de su niñez, de su adolescencia y de su formación. Agustín de Hipona. Otro, ya mucho más adelante, en el siglo tercero, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino con su excelente obra, La Suma Teológica. Agustín de Hipona con su gran obra, La Ciudad de Dios. En tercer lugar, ya mucho más adelante, siglo XVI, Martín Lutero, con su obra inolvidable que se llama La libertad del cristiano. La libertad del cristiano. Posteriormente, casi a finales del siglo XVI, Juan Calvino, con su obra Las instituciones religiosas. Y el último siglo XVII, Jonathan
Edward con su obra espectacular, La libertad de la voluntad. Estas 5 obras, que desde luego ellos tienen muchas más obras, sino que estoy resaltando una obra por cada uno. Amigo predicador, amigo maestro de las Sagradas Escrituras, amigo evangelista, amigo pastor, si fuera posible, hay que tener claridad y leer esas 5 obras que les he indicado de estos 5 grandes autores durante 2000 años. No pueden dejar de enseñar, de enseñar la sagrada, las Sagradas Escrituras si no saben las obras de estos 5 hombres. Yo sería, por conciencia y por respeto a Dios, sería incapaz de pararme en un púlpito si no he estudiado de San Agustín, la ciudad de Dios; de Tomás de Aquino, la Suma Teológica; de Martín Lutero, la libertad del cristiano; de Juan Calvino, las instituciones religiosas; y de Jonathan Edward, la libertad de la voluntad. ¿Sabe por qué? Porque estas 5 obras han trascendido el tiempo y el espacio. Y estos autores, ¿verdad?, fueron llamados por Dios. Ellos se dejaron utilizar por Dios y Dios les iluminó para que dejaran estas obras que son de suma importancia para el cristianismo y muy especial, sobre todo para estas épocas. Les decía que en el programa pasado sobre historia de la teología cristiana vimos la obra, misión y ministerio de Agustín de Hipona y vimos su núcleo familiar, el papá, que era un funcionario romano, podía ser un pretor; su mamá, que era Mónica, que era una cristiana convertida. Vimos cómo desde niño tuvo una formación, especialmente en la literatura de los clásicos, la filosofía de los presocráticos, los 3 maestros de la filosofía, Sócrates, Aristóteles y Platón. Luego de ahí en adelante, todo lo que es el estudio de las Sagradas Escrituras en su unidad, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, todo lo que han sido las obras escritas por más de 30 y 40 escritores llamados padres apostólicos, padres de la iglesia, padres apologistas. Y mirábamos cómo Agustín de Hipona, en su primera fase, en su adolescencia, fue un muchacho desorientado en el sentido de tener una vida desordenada, inclusive no solamente las adicciones de tomar licores y otros vicios, sino especialmente los vicios sexuales, especialmente la fornicación. Y vimos cómo Agustín de Hipona, quien en su primera juventud abrazó unas herejías tremendas para la época, tuvo un momento en que Dios lo llamó y se convirtió al cristianismo y empezó a estudiar el Evangelio de Jesucristo, el Nuevo Testamento. Y por eso hoy quiero compartirles una de las grandes obras de Agustín de Hipona, no la que les dije hoy, La ciudad de Dios, sino las Confesiones de San Agustín. Y en este libro, Las Confesiones de San Agustín, es una autobiografía. En estas confesiones de San Agustín está lo que es
con la confesión de pecados. En esta obra, él, como veremos más adelante, indica su vida que llevó tanto en su vida como no creyente del Evangelio, como creyente del Evangelio, y luego como obispo de una ciudad, y luego como gran escritor. Entonces, las confesiones de San Agustín es la que me dieron paso para colocar este título, Confesión de Pecados. Miren, Agustín de Hipona, cuando ya estaba terminando su adolescencia y empezaba su vida como profesor de teología, tuvo una conversión muy parecida a la que tuvo Pablo camino a Damasco. Y Agustín de Hipona dejó este libro titulado Las Confesiones de San Agustín para indicarle a toda la posteridad, ya más de 1500 años, y a toda la población que venga de aquí en adelante, cómo Dios tiene un gran llamado para cada una de las personas, dándole un ministerio y dándole una función específica para cumplir. Entonces, si nosotros examinamos el documento o la autobiografía de Agustín de Hipona, podemos decir que las confesiones de San Agustín, que es una autobiografía, los temas que él allí relaciona es una serie de principios relacionados con la confesión de pecados, incluyendo muchas enseñanzas doctrinales y teológicas como la naturaleza de Dios, como la amartiología que hoy llamamos la doctrina del pecado, como la preexistencia de Dios o la providencia divina, como los tiempos en los que ha pasado a través de la historia de la creación, pasando por el pueblo de Israel, pasando por la iglesia en los 300 primeros años de la era cristiana y luego adentrándose en a un periodo de la Edad Media. Entonces Agustín de Hipona relacionó históricamente todo lo acontecido en esos tiempos y de igual manera hizo un esbozo de la doctrina de la gracia y también de las doctrinas de la salvación, especialmente la redención. Agustín de Hipona fue una persona que, si bien es cierto hasta su juventud, abrazó toda una serie de vicios, perteneció a una religión herética, el maniqueísmo, pero él llegó a un momento por el llamado de Dios para conocer a Dios, para que él confesara sus pecados, para que él se arrepintiera, para que él recibiera una nueva vida y para que él dejara para nosotros y para toda la posteridad esta magnífica obra, Las Confesiones de San Agustín. Por eso indicaba, y no era para eh, em, criticar o para estigmatizar, cuando decía en la introducción que todo predicador de cualquier rango que sea debe necesariamente, no es si puede, debe necesariamente conocer la ciudad de Dios de San Agustín, la Suma Teológica de Tomás de Aquino, la libertad del cristiano de Martín Lutero, las instituciones religiosas de Juan Calvino y la libertad de la voluntad de Jonathan Edward. Muy importante. Y esto fue lo que hizo Agustín de Hipona, de centrarse en estudiar las promesas de Dios, la salvación o redención por medio de Jesucristo,
la doctrina y la teología cristiana para todo creyente que desee estar libre en Cristo Jesús. Vamos a examinar algunos temas teológicos de la suma teológica. En primer lugar, miremos el problema del mal, del pecado. Aquí Agustín analiza un Dios todopoderoso que creó a la humanidad, al hombre, en forma perfecta, pero que por la desobediencia de Adán y Eva cayeron en pecado y ese pecado viene de generación en generación hasta hasta nuestros días, pero que Cristo hace 2000 años murió para que todo el que crea en Él tenga salvación de su vida por medio de la confesión de los pecados. Otro tema importante que se encuentra dentro de las confesiones de Agustín de Hipona es la providencia divina, que se desprende de la omnipotencia de Dios, de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Estas obras o este pensamiento de Agustín nos llevan a centrarnos, a conocer, a identificarnos y a pertenecer al cuerpo de la iglesia. Es muy importante porque Agustín de Hipona con estas confesiones, su obra o una de las obras maestras, pues nos enseña realmente de que hay un Dios que no tiene tiempo y espacio, que hay un Dios que diseñó el mundo en forma perfecta, que a pesar de la caída del hombre, Dios envió al nuestro Señor y Salvador para salvarnos. Y nos habló de algo muy importante, de lo que es la gracia divina, un regalo que Dios nos da, para que por medio de esa gracia, como regalo que Dios nos da, sin merecerlo, podamos nosotros reconciliarnos con Dios por medio de Jesucristo. Pero esto también, en estas confesiones de San Agustín, Agustín hace un énfasis permanente en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, que debemos someternos a la voluntad de Dios, que debemos seguir la voluntad plasmada en las Sagradas Escrituras desde el libro del Génesis hasta el libro de Apocalipsis, y apartarnos de la voluntad del mundo o apartarnos de la voluntad del hombre, sino que debemos centrarnos como ese fin, esa bendición, ese propósito que Dios tiene para nosotros, que es nuestra salvación. Pero hay que conocer la voluntad de Dios. Y lo más importante, la redención, ¿no? Como una reflexión para nuestra conversión, una reflexión para entender de nuestra naturaleza pecaminosa, ver cómo la gracia y solo por gracia es posible nuestra salvación, no por obras, no por títulos, no por sabiduría humana, no por falsas filosofías, sino solo por la gracia divina. Y esto todo nos da un ejemplo realmente, Agustín, para que nuestra fe sea en un Dios todopoderoso por medio de Jesucristo, interiorizando en nuestro ser el deseo de conocer la palabra de Dios por medio de la guía del Espíritu Santo, para tener una interacción perfecta con la iglesia, con el cuerpo de Cristo y con la comunidad en la iglesia local, utilizando ese mecanismo o esa bendición o virtud que Dios nos ha dado de la razón para entender, pero ante todo la fe como define Hebreos 11.1, la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esto a grandes rasgos lo que nos enseña Agustín de Hipona en su libro que debemos leerlo todos, que se llama Las Confesiones de San Agustín. Vamos a la pausa.
No te desconectes. Ya regresamos con El Impulso. A esta hora, nuestra sección de salud con Kiria. Porque Kiria mejora tu vida. Con el saludo especial a nuestros oyentes que en este momento disfrutan de esta variada programación en Fuego AM. Quiero preguntarles algo. ¿Cómo va esa memoria? ¿Qué tal la concentración? ¿Se les están olvidando mucho las cosas? ¿Qué piensan? ¿Cómo está el cerebro? ¿Sí lo están alimentando bien? ¿O al contrario, están sintiendo como que se les están olvidando mucho las cosas? Hay personas que salen a comprar algo y terminan trayendo a la casa otra cosa porque se les olvidó y de pronto terminan comprando cosas que no debían comprar en el momento, que tal vez las necesitan, pero esto se debe a un problema también de nuestro cerebro porque no lo alimentamos. ¿Qué tal si le damos al cerebro un componente que se llama melena de león? Melena de león que puede mejorar la función cerebral. ¿De qué manera? Estimulando el crecimiento de células nerviosas y potenciando la memoria, la concentración y la claridad mental. Entonces, alimentamos el cerebro y nuestra memoria se va a aclarar, se va a potenciar y vamos a tener mayor concentración. Para los que trabajan largas horas, incluso en la noche, para los que estudian y tienen que presentar trabajos hasta altas horas de la noche y trabajan al mismo tiempo, están desgastando mucho el tema de su cerebro. Pues vamos a ayudarnos con la melena de león que viene incluida en un producto maravilloso que se llama Full 100 para tener una salud al 100, al 100%, y que hoy usted puede llevar este producto pagando en un precio especial si quiere uno solo, pero si se decide y hace el pedido de 2 tarros de Full 100, nosotros le vamos a entregar 4. Pague 2 y lleve 4. Es la promoción de hoy, con melena de león, con vitaminas y minerales, este Full 100 que me encanta además, porque es un alimento en polvo que viene además a base de almendra y leche de coco, con omega 3, con betaglucanos de ganoderma, hongo shiitake en polvo, vitaminas y minerales y además no trae azúcar. Para las personas que sufren de diabetes lo pueden tomar con toda tranquilidad. Full 100, señoras y señores, para que ustedes lo pidan hoy. Pagando 2, se llevan 4. Si quieren uno solo, pues les enviamos uno solo. Pero aprovechen de una vez y piden 2 y nosotros le duplicamos el pedido. Se llevan 4 por el precio de 2. Marcando en Bogotá al 745-4037 y a las líneas celulares WhatsApp 321-284-0665 y 319-354-6414. Es la promoción de hoy. Pague 2, lleve 4. Para toda la familia, para la suegra, el suegro, para la mamá, el papá, el abuelito, la abuelita, para un tío, para su hermano, para su hermana. Véndalos, distribúyalos, haga lo que quiera, pero aproveche la promoción. Pague 2 y lleve 4. Full 100. 745-4037 y 321-284-0665. Esto fue Sección de Salud con Kiria. Porque Kiria mejora tu vida. Escuchas El Impulso por Fuego AM. Regresamos en esta segunda parte del impulso. Estamos hablando hoy de una de las obras de Agustín de Hipona, Las Confesiones de San Agustín. Indicábamos que es una autobiografía y dentro de ella, la autobiografía, encontramos el testimonio de Agustín de Hipona desde su núcleo familiar, su niñez, su adolescencia, su formación académica, su conversión del maniqueísmo al cristianismo y miramos cómo es importante aprender de estos grandes personajes, como el caso de Agustín de Hipona, que dedicó toda su vida a estudiar las Sagradas Escrituras y a orientar la iglesia para que la iglesia siempre permanezca incólume, firme
en el Evangelio de Jesucristo. Y por eso es que Agustín de Hipona es grande, porque él no se puso, a pesar de ser un gran filósofo, un gran teólogo, un gran sociólogo, un hombre que conocía la historia, nunca, nunca puso estos conocimientos por encima del Evangelio de Jesucristo, sino que en la cúspide siempre tuvo a él las Sagradas Escrituras, el Evangelio de Jesucristo, y en el centro a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Él no se puso a enseñar cosas que de pronto le correspondían a otros frailes enseñar en la época, llamadas colegios, academias o universidades, sino que él se centró fue a presentar el Evangelio de Cristo, y por eso su testimonio, las confesiones de San Agustín, y por eso hemos titulado este tema como confesión de pecados. En la primera parte vimos unos aspectos generales, teológicos, que están dentro del texto de las confesiones de San Agustín. Vamos a continuar. Vamos a continuar exponiendo unos puntos fundamentales de las confesiones de San Agustín para hoy nosotros, para que reflexionemos, para que cada punto que les voy a indicar, que está organizado en 5 puntos con subdivisiones, haga una reflexión de su vida, si usted realmente lleva una vida en Cristo, si usted realmente es fiel a la palabra de Dios, si usted realmente presenta el Evangelio de Cristo, si usted realmente está edificando el cuerpo de Cristo, si en verdad usted está cumpliendo con la misión que Dios le ha encomendado. Porque recordemos, un día estaremos delante de Dios rendiendo cuentas, rendiendo cuentas. Entonces vamos a mirar algunos aspectos fundamentales o características teológicas o aspectos doctrinales para hoy. Y esto nos va a servir de reflexión. Lo que puedo resaltarles, tal como lo indiqué en el inicio, que las confesiones de San Agustín son una obra autobiográfica que explora la vida espiritual y el pensamiento teológico que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y en primer lugar vamos a examinar esto, amigo oyente. Para quienes ya llevamos una vida en Cristo Jesús, nos va a ayudar mucho para reflexionar. Para quienes no conocen a Cristo, no llevan una vida en Cristo, les va a servir de mucha ayuda. El primer punto es la conversión y el segundo es la gracia. Estos dos temas los desarrolló perfectamente Agustín de Hipona, como él, que era pagano, que era herético, siguiendo a los maniqueístas, logró tener una conversión. Entonces la conversión personal de Agustín nos narra su obra autobiográfica en las confesiones, en donde indica cómo él, siendo un pagano, siendo un pecador, siendo un hombre desordenado, Dios lo llamó, le habló por medio de la palabra y lo llevó a la conversión, es decir, a la metanoia, al arrepentimiento de sus pecados, abrazar el Evangelio de Cristo, enseñar el Evangelio de Cristo para el perdón de pecados y él dar un testimonio de haber sido luz para el mundo. La conversión de San Agustín, amigo creyente del Evangelio y amigo que no conoce a Cristo. Este punto, reflexione sobre lo que es una conversión, de pasar de una vida pagana a una vida en Cristo Jesús. La gracia, otro aspecto fundamental. Nosotros a veces podemos entender
que nuestra salvación está en las buenas obras, que nuestra salvación está en los títulos que hemos recibido, que la salvación está en tantos sermones que hemos predicado, que nuestra salvación está en que yo soy muy obediente y asisto puntualmente a las reuniones. O de pronto podemos pensar que nuestra salvación está en ejercer nuestra profesión, la que Dios nos ha dado de manera, digamos, buena, de manera ejemplar, de manera constructiva, de manera testimonial. A veces podemos llegar a pensar, no, solo somos salvos por gracia. Agustín de Hipona enfatizó en su autobiografía que solo somos salvos por gracia. Una vez convertidos, es decir, una vez habiendo reconocido nuestros pecados, habiendo pedido perdón, una vez habiendo experimentado una vida nueva, una vez habiendo nosotros reconocidos que por sí mismos no podemos salvarnos, sino que necesitamos a un Salvador que es Cristo Jesús. Esa es la gracia. Amigo oyente, reflexionemos, vayamos a las Sagradas Escrituras, estudie usted la doctrina de la salvación, de ahí va a encontrar la gracia. Solo somos salvos por gracia. Es un regalo que Dios nos da inmerecidamente. Pero si nosotros somos fieles a la palabra de Dios, seguimos a Cristo, estamos en el camino con Cristo, nosotros vamos a salvarnos. Vamos a estar en el reino de Dios. Y además nos va a dar una vida de ser buenos profesionales, ser buenos empleados, ser buenos proveedores, ser buenos ejercitadores de la profesión que Dios nos ha dado, prestando el servicio como debemos hacerlo. Reflexionen, esto es lo que enseña Agustín de Hipona en las confesiones de él. Conversión y gracia. Miremos otro aspecto fundamental. El primero hablábamos de la conversión y la gracia. Hablemos de otros dos aspectos fundamentales, el pecado y la naturaleza humana. Esto también resaltó Agustín de Hipona en su autobiografía. Habló del pecado original. Hoy no se le da mucha relevancia al pecado original, sino simplemente al pecado por la desobediencia que tenemos de nuestros padres y que va de generación en generación, pero que la interrumpimos cuando nosotros recibimos a Cristo. Él nos reconcilia y ya no va a haber tal pecado. Entonces, ese pecado que nosotros tenemos, que contamina nuestra vida, que nos hace hablar cosas mentirosas, que nos hace hablar cosas que no son bíblicas, que nos hace manejar nuestras emociones desordenadas, mentiras, hacemos daño, no cumplimos con nuestro deber. Entonces, esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros es la que nos impide que hagamos en verdad una serie de actos que agraden a Dios, no que agraden al hombre, que no que vayan en agradecimiento o agradar a Dios, al hombre, sino agradar a Dios, no al hombre. Y ese pecado original, allí, en esta obra de San Agustín, en verdad nos hace ver nuestra naturaleza pecaminosa, que nos falta mucho. Nosotros nos enseñan que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es misericordia, y eso es una verdad. Pero eso lo sabemos. Cuando uno nace de nuevo, lo sabemos. Pero no enseñamos que nosotros internamente tenemos una naturaleza malvada, pecaminosa, codiciosa, avarienta, murmuradora. La tenemos y eso es lo que nos lleva a una tentación, y si no velamos, si no oramos, si no tenemos el poder del Espíritu Santo, caemos en pecado y podemos caer en pecados que pueden uno pensar que no son tan grandes, pero la sola murmuración es un pecado tremendo y yo sí que hay, ¿no? Miren, esta parte de nuestro
pecado, en nuestra naturaleza humana, nos lleva precisamente a que reflexionemos. Esto es lo que nos enseña Agustín para nosotros. No es para los teólogos y para los que nos gusta la academia, no, es para nosotros cristianos de sangre, de carne y hueso, que todos los días pasan por nuestra mente grandes cosas pecaminosas, y si no velamos, caemos en pecado. Es la lucha diariamente, precisamente, con el pecado. Yo les compartí un programa que lo titulamos La verdadera guerra espiritual. Amigo oyente, allí hablábamos que la guerra espiritual, ya así lo dice San Agustín, no es ir allá un día y pasar una noche, ¿cómo es que llaman la vigilia? Escuchando música, bueno, estudiando la palabra de Dios, haciendo algunas recreaciones, haciendo algunos eventos para que no nos coja el sueño. Esa no es la guerra espiritual. La guerra espiritual verdadera es cuando tú, que eres fornicario, vas por la calle, te encuentras con una amiga que hacía tiempo no se veían y se van a un lugar y toman una cerveza y luego entran en una euforia y resultan en un hotel. Esa es la guerra espiritual cuando tú te encuentras con esa amiga, se saludan, se toman un café, chao. Así le haya pasado por su mente cantidad de cosas. Esa es la verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual es cuando tú, que enseñas el Evangelio, presentas el Evangelio, te tratan mal, te excluyen, ni te saludan. Incluso a veces te sacan de donde usted puede estar enseñando. Esa es la verdadera guerra espiritual que uno tiene que estar guerreando todos los días. Y eso es lo que nos enseña San Agustín. Ahora, claro, yo siempre he hablado San Agustín, San Agustín, San Agustín, pero es que San Agustín yo les he dicho que él fue fiel al Evangelio de Jesucristo. Y lo que él hizo fue simplemente mantener la autenticidad del Evangelio de Jesucristo, que están en todos los evangelios, que están en las cartas de Pablo, en todo el Nuevo Testamento. Ese es el Evangelio de Cristo, desde luego con toda la conexidad, con toda la contextualización del Antiguo Testamento. Eso es lo que realmente Agustín indicó en su libro, Las Confesiones. Hay otro punto en la que trabajó mucho Agustín de Hipona. Esto ya lo había resaltado en el programa pasado, cuando examinamos su vida de joven, su parte académica, su ministerio como obispo. Pero este tema también lo trataron los grandes padres apostólicos y los padres de la iglesia y los apologistas, y fue la Cristología y la Trinidad. Entonces Agustín de Hipona, y esto es para rescatarlo hoy, para que nosotros tengamos eso presente, es Cristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres, como lo dice Primera de Timoteo 2:5. El único mediador, no hay otro mediador. No es el predicador, no es su consejero, no es su esposo o su esposa. No, es Cristo. Y por eso Agustín de Hipona resalta la importancia, ya finalizando el siglo IV, de la importancia que es la cristología. Hoy es una necesidad que se hace. Oremos para que todo pastor, todo predicador, todo maestro, el domingo, especialmente los miércoles, cuando también hacen enseñanzas entre semana, es que presentemos el Evangelio de Cristo para salvación. Y eso fue lo que hizo Agustín. Agustín dijo, miren, el único Salvador es Jesucristo. Con todo lo sapiente que era Agustín de Hipona, con todo lo que tenía en su mente, en su corazón, para bien, de tener todo el Evangelio de Cristo en su corazón, lo enseñaba y así lo vivía, ni siquiera era él, era Cristo, ni siquiera Pablo, no, era Cristo. Entonces, hoy realmente se hace muy importante la enseñanza de la cristología. Agustín presenta a Cristo como el mediador entre Dios y los hombres. Nos reconcilia todo aquel
que tenga una conversión, que tenga un arrepentimiento de pecados. Eso es lo que trata el cristianismo, eso es lo que debemos enseñar como cristianos. Cristo el mediador. Y hablamos también de la Trinidad. Agustín de Hipona fue uno de los grandes maestros realmente, claro. Aquí podemos nombrar a Ireneo de León, a Tertuliano, a Orígenes, a muchos otros teólogos, llamados padres apostólicos, padres de la iglesia, los capadocios. Pero aquí Agustín de Hipona hace un tratado que no ha podido ser superado por ningún otro teólogo, que fue la doctrina de la Trinidad. Él es un gran escritor de la Trinidad. Cuando nosotros tengamos todos esos inconvenientes, unos los unicitarios y los comentarios de un lado que van con otros, de ustedes no tienen fe, ustedes son ignorantes, ustedes no conocen, no, amigo oyente, amigo unicitario, lo invito para que se lea las obras, ojalá fueran todas, de Agustín de Hipona, de Tomás de Aquino, de Jonathan Edwards, de Martín Lutero y de Calvino, que ellos tienen una teología inquebrantable, estructurada, con fundamento en las Sagradas Escrituras, lo de la Trinidad. Pero hay que leerse, por lo menos lean esos 5 libros. Si quieres se los puedo repetir porque pueden haber personas interesadas. Y lo repito, mire, léase La ciudad de Dios de Agustín de Hipona. Léase La Suma Teológica de Tomás de Aquino. Léase La libertad en Cristo de Martín Lutero. Las instituciones de Juan Calvino y La libertad de la voluntad de Jonathan Edwards. Y me escriben. Y si quieren nos encontramos y hablamos, hacemos un simposio, un coloquio, un... Pero es que hay que estudiar, que estudiar. Eso sí. Miren, esta fue la obra realmente de Agustín de Hipona. Un hombre tremendamente entregado y muy guiado por el Espíritu Santo para no haberse desviado. Pero a pesar de eso, hay errores. Claro, como humanos, estos 5 grandes teólogos doctrinantes que yo les he enumerado, también cometieron sus errores. Pero bueno, somos humanos. El único que no cometió error, siendo también humano, es Cristo. Él el Hijo de Dios, él sí fue perfecto. Los demás, desde Pablo en adelante, Pablo mismo decía que no había ni un solo hombre bueno, ni uno solo, reiteraba. Y es que Pablo sabía muy bien la interpretación de la manifestación de Jeremías, cuando él dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Y esto es lo que hay que estudiar, de esto se trata el cristianismo. Vayamos, otro aspecto fundamental, este es el 4, la oración y la contemplación. Mire, amigo oyente, en esto, verdad, fallamos mucho. La oración no es un monólogo. La oración no es una jaculatoria, es decir, una repetición, repita y repita y repita y repita. No, la oración es tú en el lugar donde esté, conectarse con el Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo. Que en su mente capte la divinidad de Cristo en su mente y llegue a su corazón y a todo su ser. Orando, reconociendo sus pecados, reconociendo que solo Dios por medio de Jesucristo nos puede salvar, reconociendo que tú eres un pecador y que por sí mismo no te puedes salvar, así haga obras hermosas, y reconociendo que solo Jesucristo cargó nuestros pecados en la cruz. Esa es la oración, donde uno dura tiempos, pasándole por la mente,
todas las grandezas de Dios desde la creación, prodigios, señales y milagros a través del desierto, cómo el pueblo de Israel fue protegido por Dios en la tierra prometida, a pesar de la desobediencia, cómo Cristo, el Hijo de Dios, carga mis pecados para que yo solo recibiéndolo a Él y creyendo en Él, soy salvo. Esa es la oración, esa es la oración. No confundan meditación porque hay diferencias. La oración, hablar con Dios, pero dejar escuchar a Dios. Si tú tomas un texto de la Biblia, supongamos el Salmo 91, tú empiezas a leer el que mora bajo el Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso, y uno dice, Dios mío, tanta inseguridad, tanta cuestión que ocurre en el mundo, mi familia de pronto expuesta dentro de un país lleno de guerra, llena de violencia. Señor mío, sé que mis hijas, mis hijos, mi esposa, mis amigos, mis hermanos están bajo el amparo del Altísimo. Y declaro que sí están siendo protegidos porque tú eres un Dios bueno, pero no una cantidad de cosas que yo les conté en algún programa. Yo cuando escucho esas cosas de todos los escándalos, ahí me da miedo. Yo prefiero o apagar o cambiar o salirme si estoy, porque no soporto, porque yo no veo que eso sea oración. Ese es mi testimonio. Esa meditación o oración que uno hace temprano, 3 de la mañana, 4 de la mañana, con la palabra de Dios, viendo tantas cosas hermosas que hay en la palabra, para darle la gloria a Dios, para bendecirlo a Él, para darle tantas gracias por tantas bendiciones. La contemplación. La contemplación es algo muy, muy bonito. Desafortunadamente no, en las iglesias, la mayoría de las denominaciones no lo hacen. Incluso en la Iglesia Católica, sí hay una orden en la Iglesia Católica que hay un momento después de que se lee la palabra. Yo trabajé con ellos, alrededor de unos 7 años, trabajé con ellos, con esa comunidad, y ellos leen una porción de las Sagradas Escrituras y puede pasar 10, 15, 20, hasta 25 minutos cada uno meditando o contemplando la gloria de Dios. Eso me parece, porque es que empieza uno a pasarle todo ese texto por la mente, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese todo lo que tenemos que nosotros contemplar. O si tú eres un poco más expresivo y su visión te gusta, por ejemplo, la cosmología, examine. Hay mucho material, ese cosmos, esa perfección del movimiento de los planetas tan perfecto. O mírese usted mismo, su cuerpo, sus sistemas como el sanguíneo, respiratorio, el óseo, el endocrínico, todo lo que, sistemas tan perfectos, donde falle unos segundos un sistema de esos morimos. Eso no es para contemplar la grandeza de Dios y darle gracias. La oración, la contemplación. Y tenemos que siempre nosotros tener dos aspectos fundamentales. Concientizarnos que nosotros somos pecadores y que si no velamos, en cualquier momento podemos incurrir en pecado. Segundo, tener conciencia de nosotros mismos, que por nosotros mismos no podemos salvarnos, sino que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Entonces yo lo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Creo en Él y llevo una vida en Cristo Jesús, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Esa es la vida del creyente. Y eso fue lo que nos dejó Agustín de Hipona en su obra maestra, Las Confesiones de San Agustín. Y él confesó que era un mundano, fue un pecador,
Fue algo terrible, al igual que Pablo, pero que él sintió la llamada por el poder de la palabra de Dios, se convirtió y siguió a Cristo y murió a pesar de todas las persecuciones, pero nunca abandonó a Jesucristo como Señor y Salvador, el centro de toda enseñanza. Gracias a las personas que dejaron sus mensajes vía WhatsApp, también a los amigos que estuvieron en Facebook, en YouTube. Les recomiendo, compartan esta reflexión, más que enseñanza, es una reflexión para que nosotros llevemos una vida en Cristo Jesús. Agradecemos a Jean Paul en el Control Master. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en El Impulso. Dios los bendiga hasta otra oportunidad, si así el Señor no lo concede. Bendiciones. Esto fue El Impulso con el Dr. Juan de Jesús Sánchez. Un espacio donde la palabra